Dice que lo ama, pero ella no ama a nadie. Mírela bien, ella es tan linda. Lui, il est tout mon monde et bien plus que ça. Seul je crie son nom quand vient le désarroi. Et puis tout s'effondre quand il n'est plus là. J'aimerais tellement lui dire mais je n'ose pas. Lui qui me fait tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide. Il me fait tourner dans le vide, 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 tourner, tourner dans le vide, tourner dans le vide. Il me fait tourner. Nuestra historia está protagonizada por Reki y Langa. Reki, un estudiante de instituto que desde muy chico ha amado el skate, así que se ha dedicado a este mientras asiste a distintas competencias secretas. Langa, el amor platónico del mundo entero. Él es el nuevo en el instituto y no sabe nada de skate, sin embargo se vuelve muy amigo de Reki. Nuestra historia arranca con Reki asistiendo a una competencia contra Shadow, uno de los mejores patinadores y también fan de Kiss, creo. Tristemente para nuestro Reki, Shadow gana en el camino fracturándole la manito y también quemando su patineta. Al día siguiente, en la escuela llega Langa como nuevo estudiante venido desde Canadá. De una cosa a otra, ambos llegan a toparse, ya que Langa andaba por ahí tratando de conseguirse un trabajo de medio tiempo, así que ambos se hacen amiguis. Reki le pide que intente patinar y Langa nomás no puede, así que Reki le muestra lo bonito que puede ser patinar, así que Langa se queda cautivado. Reki, después de enterarse que Langa andaba buscando trabajo, lo lleva a trabajar con él en un almacén de skate. Allí, ambos hacen un skate para un chico que lo necesitaba para una carrera en ese. Ese es donde se hacen competencias de skate. En eso todo se va al caño, ya que al momento de entregar el skate, entrega uno viejo por equivocación. El chico no quería participar en la carrera, la cual era contra Shadow, así que le pide a Reki que compita por él en compensación de la patineta. Reki tampoco quería, así que el chiquito de Langa decide hacerlo. Reki no quería que lo haga, pero Langa igual lo hace, porque es lo que un hombre hace. Al principio no le fue muy bien. Después se puso las pilas y a pesar de que Shadow le hizo trampa, termina ganando la carrera e impresionando a Reki. Al Reki ver que podía aprender a patinar, le enseña, así hasta que Langa le cuenta la razón por la cual fue transferido de Canadá a Japón. Y eso fue porque su padre murió y su madre al haber nacido allí en Japón pues vino en busca de trabajo. Además que antes practicaba esquí y es por eso que no le resulta muy complicado aprender a patinar rápido. Le dice que se le hace bonito aprender patinaje y mucho más bonito ya que está al lado de él. Un día llega este niño llamado Miya, el cual es aspirante de Japón para las nacionales de skate. Él es un nene que al momento de volverse popular en el país por su patinaje, muchos de sus amigos se alejaron de él por envidia. Así que vive creyendo que los amigos solo son estorbos, que no sirven y te abandonan siempre. En mi opinión, bueno, la verdad no tengo ninguna opinión con respecto a eso porque nunca tuve amigos y tampoco tengo. Miya, al ver que Langa se volvió popular por ganarle a Shadow, le pide que se enfrente a él en una competencia. Ambos hacen la competencia y Langa sale de ganador. Reki le demuestra a Miya que la amistad es linda y dando a conocer que, a pesar de que él ame mucho el skate, está orgulloso de su amigo Langa en lugar de tenerle envidia. Así que le propone hacerse amiguis. Never, 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 never. レキ、変な顔。英語でごまかしてんじゃねえ。
En eso conocemos a Adam, el malo. Me van a funar, pero tengo que decir que por un instante fue mi husbando. Acepto sus mejores insultos. Él es el mejor competidor de ese, un hueón al que todos idolatran, conocido por dejar traumatizado a todo aquel que competía, además de haberle enseñado que la amistad no sirve a milla. Reki lo desafía a una carrera porque lo vio muy creído. Adam no quería aceptar. Al ver a Langa por ahí y conocer su popularidad, decidió que sí, poniendo de condición que si ganaba, Langa competiría con él. Adam lo había estado observando desde su primera competencia, así que se obsesionó y enamoró de él. Con eso, Reki se puso a practicar. Incluso aprendió un truco nuevo, con ayuda de Milla, Langa y Shadow, porque Shadow se volvió su compa. El día de la competencia, a pesar de todo el esfuerzo de Reki, Adam termina traumándolo y ganando, y en el camino lo lesiona por unas 2 semanas. ¡Reki! ¡Reki! ¿Daijoubu ka? Wari. Fakechimata. Mou shaberu na. 本命のご登場だ。ようやく君と滑れるね。 Un tiempo después, con ayuda de mi hombre, mi personaje favorito, digo, Cherry, el cual es un artista de pintura, pero en las noches un patinador, y junto a Joe, el cual es un Don Juan, y por las noches también es un Don Juan, pero patinador. ¿Sabes cuántas actrices matarían por estar en tu lugar? O sea, yo no te mataría, solo te pediría que me hagas un espacio. En conclusión, estos dos tienen un resentimiento contra Adam y unas perras ganas de ganarle en una competición, por razones que conoceremos en el futuro. Bueno, Cherry, Joe y Maggie le enseñan a Langa unos trucos para poder ganarle a Adam en una competición, y este los aprende rápido. Reki no quería que participara, ya que no quería que quedara igual que él, pero Langa le dice que el patinaje es su pasión y que le resulta interesante competir contra Adam, y por eso lo hará. Reki de adicional solo le pide que por favorcito le prometa que no volverá a competir contra él, y Langa se lo promete. 約束するかする大人はこうするんだよ無茶すんなよああ Que lo importante es el amor homosexual. Cuando llega el día de la competición, Adam y Langa compiten. Todo iba reñido hasta que Adam queda totalmente flechado por Langa al ver cómo esquivó y controló muchos de sus trucos. Lamentablemente para ambos, la carrera no puede terminar, ya que la policía llega, así que pues les toca retirar sus cositas e irse para la casa. Pasa un tiempo y Reki se recupera totalmente, vuelve a estar junto a Langa viéndolo progresar. En un principio se siente orgulloso, pero poco a poco empezó a notar la gran diferencia entre ambos. Notó que mientras él tardó años en poder hacer un truco, Langa lo podía hacer en meses e incluso días. Notó que Langa no solo lo superaba en habilidad con el skate, sino también socialmente. Todo el mundo dentro del patinaje lo conocía, mientras a él le llamaban el que no es Langa, y en la escuela también lo dejaba atrás por mucho. Entonces llega a la conclusión de que no importa cuánto se esfuerce, jamás llegará a alcanzarlo. ランガ届かねえよ俺には Adam, mientras tanto, crea un torneo donde participan Langa, Shadow, Milla, el amor de mi vida, padre de mis hijos, la rosa de mi Guadalupe, Cherry y Joe. Langa estaba emocionado por competir contra Adam, mientras tanto Reki todo lo contrario, y se pelea con Langa al sentirse traicionado de que no haya cumplido su promesa de no volver a pelear ni competir contra Adam. ああいうすごいやつと滑るのワクワクするってなんで楽しそうにできんだよわけわかんねえよ Y además le da a notar su frustración de no ser tan bueno como él y se distancia. 俺とお前じゃもう釣り合わねえんだよレキ Un tiempo después, el torneo inicia. Langa andaba triste. Su mamá, al darse cuenta de todo lo que siente, le dice que anda enamorado. Langa no se la cree, pero definitivamente sí. Nuestro Langa confirma que está enamorado de Reki. 好きなんでしょ彼女のこと大事に思うなら行動あるのみよ彼女え Reki, a pesar de todo, va a ver a escondidas a sus amigos. Shadow casi gana sin esfuerzo. Mientras tanto, Langa compitió con Joe. Langa, al no estar con Reki, se sentía incompleto. Sentía que si Reki no estaba, no era capaz de patinar ni mucho menos de ganar. Así que empieza a quedar muy atrás en la carrera. Reki aún apreciaba lo suficiente a Langa como para no dejar que perdiera. Así que grita su nombre, lo cual hizo que Langa de una vez quisiera retomar la carrera y al final terminara ganando. ¡Langa! Langa
precioso, divino, rosadito Cherry le toca contra Adam, donde descubrimos que en el colegio, ambos junto con Joe eran amiguis. Adam a ambos les enseñó a patinar y siempre lo hacían. Con eso Cherry se terminó enamorando de él. Creo. Pero bueno, con el tiempo Adam se alejó de ellos y nunca más los volvió a contactar. Cherry durante la carrera creía que lo conocía y que jamás le haría daño, así que iba muy confiado, pero todo se va al caño ya que Adam toma su skate y lo golpea en la cabeza. 教えてあげよう。僕が君のビーフを受けなかったのはただつまらないからさ。 Lamentablemente, Cherry va al hospital y luego le acompaña Shadow, ya que por celos de un hueón hacia él lo golpea en la cabeza. Aquí conocemos a Tadashi. Él es el asistente personal de Adam, tanto en skate como fuera de él. Tadashi de pequeño era hijo de un empleado y un día vio que Adam lloraba, así que le enseñó a patinar igual que él. 一緒に滑りませんか? Ambos se hicieron muy amiguis, pero el padre de Adam no le gustaba nada que practicar skate, así que botó su patineta. A día de hoy, el único que piensa es en sacar a Adam de esas competencias, ya que se volvió un loco obsesionado por ellas. 勝ってあなたからスケートを奪います。 Después, por coincidencia, Reki llega a encontrarse con Tadashi. Tadashi, al descubrir que era un patinador, le dice que debería dejarlo, ya que él cree que puede ocurrirle lo mismo que le pasó a Adam, además de creer que el skate es una especie de perdición. Reki, al escucharlo, le enseña que eso no es cierto, que el skate es mucho más que solo ser bueno, sino que es divertido, y que no va a dejar de hacer algo simplemente porque otra persona dice que lo deje. そうだよ。スケートってすっげえ楽しいんだ。 Tadashi lo comprende y lo deja. Reki con sus propias palabras se da cuenta de que no debía sentirse celoso ni envidioso de lo que ha logrado Langa, así que va a buscarlo. Cuando lo encuentra, ambos se ponen a patinar como antes, y Langa vuelve a sentir la sensación e inspiración que sentía al patinar que había perdido cuando Reki se alejó de él. Así que mutuamente se dicen que estarán ahí el uno para el otro. 俺、お前ともっと滑りたい。明日も明後日もずっと。俺も無限に歴とスケートしたい。 Crímenes destrozados convertidos en abismos, sin cercar el lindo en la cama con sus hijos. Mantengo mi ritmo, les doy satisfacción. Adoro ver sus cuerpos empapados en sudor. Un extra de pasión y diversas posiciones han hecho que las groupies coleccionen mis condones. No te asombres, estoy real, no es ninguna fantasía. Mami, no te apures, soy tu papi todavía. Soy tu vida, soy tu muerte y vivo para... Tengo frío el corazón, pero la caliente. Claro que sí. Todas mueren por este bitch.